Bienvenidos a esta nueva sesión de Aula Bíblica Cristiana. Por aquí David Sánchez desde El Paso, Texas, para compartir con ustedes todo lo que hemos presentado al principio de este currículo, que ya muchos de ustedes conocen. Aquellos que no conozcan, pues pueden conectarse desde el principio, buscar en la página. Comenzamos con quién es Elohim y luego quién soy yo. Y luego a partir de esas dos preguntas construimos este currículo para poder entender qué espera Dios de nosotros, qué nosotros debemos hacer en esta vida, cómo lo debemos hacer, exactamente cuándo lo debemos hacer y para qué lo debemos hacer. Entonces, hoy nos corresponde empezar el nivel 3, que ya esta sería la penúltima sesión del curso, ya la próxima sería la última, y de ahí en adelante Dios nos mostrará qué más compartiremos con ustedes. Pero hoy nos corresponde hablar sobre la disciplina del creyente. El primer nivel era el nivel de nuestra nueva vida. ¿Qué hacemos con esa nueva vida? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo, nuestro acompañante? La Biblia, en qué consiste su ruta y su territorio. La iglesia, el lugar en que nos congregamos o cómo hacer iglesia debe ser la pregunta. Luego, el nivel 2, evaluamos lo que era la Gran Comisión y exactamente la experiencia apostólica de esa Gran Comisión, cómo variaba en el ayer, ¿verdad? En el relato bíblico y cómo hoy está siendo efectuada. Ya luego de haber tenido ese panorama de trasfondo, hoy nos corresponde hablar sobre cómo mantener la disciplina del creyente. Una vez ya hemos sido lanzados y ejercitados en la nueva vida, en el nuevo compartir con los nuevos creyentes, y una vez estamos ya compartiendo esto con aquellos que no lo conocen, ¿cómo debemos nosotros mantener la disciplina de esa nueva vida a fin de mantenerla activa tal como Dios nos las mandó? Muy bien, vamos a comenzar con lo que establece la palabra. ¿Qué dice la Biblia en Ezequiel capítulo 2, versículos del 2 al 10? Vamos a escoger exactamente uno de los versículos que dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Muy bien, vamos a hablar exactamente de por qué este versículo de Ezequiel para la disciplina del creyente. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra vientre en la Biblia? Entrañas. Se utiliza para designar la región abdominal, pero la región que pertenece a donde está situado el sistema reproductivo. En el caso de la mujer, la matriz. En el caso del hombre, pues con toda su parafernalia reproductiva, en esa área del vientre que se refiere el versículo, está designado el área de reproducción. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Yo pues te envío. Habíamos dicho que el Señor nos enviaba después de habernos capacitado, activado, enseñado y modelado lo que Él nos enseñó, lo que dijo Mateo, la gran comisión, y que una vez nosotros pudiéramos tener la oportunidad de compartir, teníamos que darnos la oportunidad de poder digerir, participar del nutriente que representaba ese alimento del rollo de la palabra, que son exactamente los preceptos y los principios bíblicos que Dios nos dio cuando dijo: id y compartir todo lo que os he enseñado, según dice Mateo capítulo 28. Bueno, para que tengan ustedes una idea, el vientre en la escritura designa el área reproductiva porque según Jueces capítulo 16 versículo 17, no voy hoy a leer la palabra, voy a dar las citas. Jueces 16:7, hablamos
del llamado del vientre de Sansón, el llamado del vientre de Isaías en Isaías 49, el de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1 versículo 15, el de Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 15 y otros muchos más que están en la escritura, como Samuel y otros más, Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo y en qué consiste la disciplina del creyente? En alimentarme yo para alimentar a otros. Una vez yo me alimento y me reproduzco, puedo entonces alimentar a todos los demás. Note que dice, y lo comí. En el original hebreo, este verbo está en un presente, pero en un presente continuo. Es como decir, y lo estaré comiendo. O sea, no se trata de que solamente lo vamos a ingerir una sola vez, sino que la disciplina consiste en mantener la práctica de comer lo que es la palabra de Dios. Obviamente, esto resulta chocante porque mientras nos han enseñado que la palabra se lee y se escudriña, Ezequiel lo que nos está diciendo es que la comamos. Vamos a ver cómo podemos ampliar este concepto. En realidad lo que nos presenta la lectura de Ezequiel son tres conceptos básicos. Aliméntate, llena tu vientre y luego por consecuencia, aunque no está en el versículo, pero obviamente tenemos que expulsar lo que nos contamina. ¿Por qué? Porque es el proceso normal que ocurre en la ingestión. El cuerpo aprovecha lo que es el nutriente, desecha lo que es nutriente y lo expulsa. Entonces, si nosotros queremos darle a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu el nutriente de la palabra de Dios, ¿qué resultará expulsado? ¿Qué puede expulsarse de la palabra de Dios? No de la palabra de Dios, pero de nuestro sistema se va a expulsar lo que es la contaminación carnal. Vamos a seguir ampliando el concepto. Leer, estudiar o escudriñar la escritura es como estar frente al plato de comida y olerlo. Usted está apreciando el nutriente, está viendo la presentación del nutriente, está percibiendo lo rico que puede estar, lo caliente que debe estar, pero no se trata, la disciplina no se trata de oler la presencia de Dios o oler a Dios, se trata de hacerlo parte de mi interior. Ya se trata, como dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es Jehová. Oler es como tener el conocimiento. Comer es llegar a conocer a Dios. Entonces la experiencia que Dios, el mensaje que le está dando Dios a Ezequiel, nos permite entender cuál es la disciplina del creyente. Se trata de que pueda tener un perfecto balance de ingestión de la palabra para que pueda producir en él la absorción del nutriente y la expulsión de la contaminación. Comer la Biblia nos va a sonar extraño, eso es definitivo. Dios nos dio su palabra para que fuera nuestro alimento espiritual, nuestro maná, nuestro pan de vida. De modo que aunque leamos la palabra y a veces la estudiemos, si no la comemos, si no manifestamos esa hambre espiritual de poder conocer a Dios, vamos a estar realmente en un estado de desnutrición y de debilidad en nuestra vida cristiana.
Por eso Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, queriendo decir que cuando nos alimentamos del precepto divino, cuando permitimos que eso nutra nuestra alma y nuestro espíritu, podemos estar capacitados, ya llenos con nuestro vientre para ejercer la reproducción necesaria y a la misma vez expulsar de nosotros lo que no debe ser parte de nuestro desarrollo integral como cristianos. Permítame compartir algo más. Por ejemplo, cuando hablamos de las disciplinas espirituales, yo me refiero a ella como los nutrientes, según esta presentación. Nosotros decimos que practicamos las disciplinas espirituales con un corazón agradecido, porque ya fue rescatado. No con un corazón afanado en conocer, buscando un rescate o buscando saber, sino que ahora la disciplina y el aprovechamiento del nutriente trasciende el conocimiento de la escritura por la experiencia de conocer a Dios. Eso lo vimos en el nivel pasado cuando evaluamos la experiencia apostólica de los creyentes cuando fueron comisionados por Jesús. Antes ellos conocían acerca de la escritura, ahora estaban conociendo lo que representaba la presencia de Dios. Ok. Ampliando el conocimiento sobre lo que es el plato que nos presenta la escritura para poder ingerirlo en nuestro sistema y preservarnos y mantenernos firmes en la vida cristiana, podemos destacar tres tipos de nutrientes. En un plato convencional en el que usted y yo nos podemos sentar a participar en nuestra casa, en algún lugar que nos inviten o tal vez en alguna facilidad de algún restaurante, usualmente el plato consiste de tres componentes básicos. Son las proteínas, son los almidones y los vegetales. Un plato muy balanceado de una ingestión adecuada y apropiada debe tener un balance adecuado en proteínas, almidones y vegetales. Si nosotros fuéramos a tipificar qué representaría cada uno de esos componentes en la ingestión de la palabra de Dios, podemos traducir que el plato de la palabra de Dios nos ofrece tres componentes básicos. En lugar de proteínas, nos ofrece la pureza. En lugar de los almidones, la perseverancia. Y en lugar de los vegetales, la obediencia. ¿Por qué esta relación? Bueno, cuando hablamos de los vegetales, lo asociamos con obediencia porque realmente es algo que usualmente evitamos comer. Comemos los vegetales porque nos indican, debes comerte los vegetales. Tienes que comerte los vegetales, sobre todo los padres a los niños cuando están tratando de levantar en ellos un buen desarrollo alimentario. Le inducen a que puedan comer vegetales para que su sistema pueda protegerse y estar limpio, sano de todas las toxinas. Los almidones se relacionan con perseverancia porque preservan. Y en ese sentido, el plato del almidón nos ayuda a poder preservar en nosotros el mantener esos nutrientes en el cuerpo, mientras que en el espíritu se puede traducir como perseverancia. Las proteínas las asocié con pureza porque según el corte, según el corte de la carne y de la proteína, usted va a tener un mayor grado de pureza libre de grasa o de toxinas. Esto usualmente es más entendible para aquellos que han conocido lo que es la industria gastronómica. De hecho,
tengo que darle el crédito a uno de mis hijos, ¿verdad? Que me ayudó en el desarrollo de esta comparación, porque definitivamente estudió gastronomía. Y me estaba diciendo, yo relacionaría las proteínas con la pureza, porque realmente puede haber un corte más limpio. Así como nosotros tenemos en el plato las proteínas, el espíritu con la palabra nos da pureza, los almidones con la perseverancia, como lo expliqué, y los vegetales por la obediencia, como lo expliqué. Entonces, estas disciplinas espirituales son las que realmente son parte de la ingestión que nosotros tenemos que tener en nuestro cuerpo a través de la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, cómete el rollo. O sea, gústalo, saboréalo, digiérelo, haz que sea parte dentro de ti. ¿Cómo yo puedo hacer que eso sea parte dentro de mí? Bueno, yo debería equilibrar esa disciplina con lo que se llama el deleite o el entretenimiento que me conduce o me lleva a mí a ejercer esa disciplina. Todo va a empezar con un deseo. El deseo es de poder crecer y nutrirnos. Luego viene la disciplina y finalmente luego de la disciplina viene el deleite que nos ayuda a balancear eso que realmente estamos saboreando al vernos crecer. Por ejemplo, vamos a ver si esta transparencia nos ayuda a entender. Hay que balancear la disciplina con la sección de la práctica. O sea, no solamente voy a leer, voy a estudiar, voy a comer, tengo que también practicar. Cuando se trata de la disciplina y la diversión, lo que quiero decir aquí es que debe haber un balance adecuado entre lo que es en el cuerpo disciplina y diversión, en el espíritu disciplina y deleite. Son conceptos muy diferentes, pero es necesario que los veamos. Y finalmente quisiera presentarles qué son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son las prácticas que Dios nos ha dejado por medio de las cuales nosotros nos esforzamos para ponernos bajo la gracia de Dios y entonces permitir que esa gracia nos transforme. No tengo mérito, no tengo otra ocupación nada más que colocarme debajo de esa gracia a través de las prácticas de las disciplinas que nos dio y luego participar de la gracia para el crecer. ¿Cuáles son estas disciplinas? Bueno, vamos a hablar exactamente de dos tipos. Las podemos clasificar en lo que son disciplinas de negación y las disciplinas de afirmación. Voy a enfocarme hoy en las disciplinas de la afirmación porque las disciplinas de la negación pueden referir a cosas muy bien que ustedes conocen como abstenerse de. Y eso yo creo que nosotros no necesitamos mucho conocer porque todos sabemos de qué cosas debemos abstenernos. Ahora, ¿qué disciplinas debemos afirmar más? Lo que nosotros debemos afirmar y que en una disciplina es la adoración y la oración. ¿Por qué insistimos en que estas dos disciplinas se afirmen? Primero, estos dos integrantes o estos dos componentes de disciplina, la adoración y la oración, están destacados en la Biblia como las cosas que Dios busca en el hombre. Juan capítulo 4 nos habla acerca de que Jesucristo le dijo a la samaritana que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Luego en Ezequiel capítulo 22 versículo 30 nos dice la palabra que Él está buscando hombres que se pongan en la brecha para interceder por otros. Si Dios está buscando adoradores e intercesores y nosotros afirmamos orar y adorar,
¿Cree usted que nos encontremos en algún momento del camino? Seguro que sí. Dios va en esa dirección y en esa ruta. Y si nosotros comenzamos a cultivar la disciplina de la adoración tal como la establece la Escritura y la disciplina de la oración tal como lo dice la Escritura, estaremos afirmando el proceso de ingestión del rollo, del precepto, del mensaje que Dios quiere que nosotros recibamos para poder compartirlos con otros. Luego, está en la disciplina de la renovación que trabaja sobre mi relación con Dios, donde renuevo mi mente, según dice Romanos capítulo 1. Yo medito, establezco comunión con Él, renovando mi mente. Por ejemplo, lo que es meditación, pues yo me niego el tiempo de hacer otras cosas para meditar en la palabra, en mente y en corazón. ¿Qué disciplina puede ser esto? Usted lo puede hacer en la mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche. Mi preferencia es la mañana. Yo siempre prefiero hacerlo en la mañana. Es cuando la mente está más fresca, es cuando la mente está más relajada, es cuando estoy en el mejor momento para poder recibir lo que es la palabra, de tal manera que ella me dirija a poder realizar mi día en la manera y en el propósito, en el cumplimiento del propósito de Dios. Puedo meditar en sus maravillas, en su majestad, en su presencia. Esa meditación me va a permitir crecer en el discernimiento de lo que son las cosas que le agradan y aquellas que contaminan. Y una vez yo identifique las que contaminan, entonces ya las retiro para poder renovar mi mente y seguir afirmando la experiencia de oración y de adoración. Por ejemplo, en la de la negación podemos hablar como el ayuno, podemos también hablar como el estar apartes y aislados para buscar un momento segregados y separados. Eso es negarnos de compartir con los demás. Pero realmente lo que estamos buscando, lo que Dios está buscando es que en el ejercicio de estas disciplinas podamos desarrollar lo que es un espíritu sumiso, una sumisión. Ya no solamente estoy obedeciendo ni sujetándome, sino que entregando por sumisión aquella práctica que refiere a mi desarrollo y realización, y en lugar de darle más importancia a mi realización y a mi desarrollo, al espíritu que Dios puso en mí, a la nueva criatura que Dios puso en mí, a fin de que estas disciplinas me permitan extenderme hacia lo que Pablo está diciendo en la Escritura, crecer a la estatura de Cristo. Entonces, si nosotros realmente quisiéramos abundar y cultivar la vida cristiana, debemos estar conscientes que la disciplina primordial consiste en comer el rollo. No queremos decir que sea la única disciplina, no queremos decir que sea la más importante, no podemos decir que no podemos decir, pues lea solamente la palabra de Dios y no adore, lea solamente la palabra de Dios y no ore. Aquí lo más importante es conocerle la palabra. No, ese no es el mensaje. El mensaje que estamos diciendo aquí es que la dieta básica del desarrollo del ser interior comienza por el nutriente apropiado, que es la palabra. La misma palabra nos va a dirigir a cómo poder adorar, cómo poder orar, cómo poder relacionarnos, cómo poder renovarnos, cómo poder meditar en Él y cómo poder establecer comunión con Él y con los otros. Algo que me llama la atención, según lo compartí, es que al decir que Él comí y yo lo comí, que dije que el modo del verbo era presente progresivo, y lo estaré comiendo, lo que quiere decir es que ya esto representa un
proceso rutinario, diario, si nosotros dejamos de ingerir el precepto bíblico por la razón que sea, vamos a terminar desnutridos. Entonces, otra vez, no se trata de que estamos destacando que la palabra es lo único y lo más importante, pero definitivamente es el punto por donde debemos comenzar. Para aquellos que han tratado de leer la palabra y les resulta muy difícil o simplemente no tienen ayuda, conéctese con alguien que le pueda ayudar, a algún grupo, a alguna iglesia, a alguien que conozca, que le pueda ayudar. Y mientras está leyendo, permita que el Espíritu de Dios lo limpie de toda contaminación. Quiero compartir esta breve ilustración para poder dirigirlos a que puedan seguir leyendo. Se trata de este niño, va donde su abuelo, y el abuelo le dice, quiero que vayas al río y me traigas agua. Entonces el abuelo le da una cesta, era una canasta. Obviamente la canasta estaba entretejida y cuando el niño fue a recoger agua, trajo consigo arena, algo de gravilla y el agua se salió, se perdió. Cuando el nene le dice al abuelo, abuelo, pero es que no puedo llegar con el agua, ve otra vez y tráeme, coge más y tráeme un poco. El niño apresuradamente fue, la cargó y esta vez el peso del agua tomó todo lo que era gravilla, todo lo que era arena y lo bajó hasta el fondo, a tal punto que aquella cesta quedó limpia. Cuando el abuelo recibió la canasta, vio la cara de frustración de su nieto y le dijo, no te apures, el agua no llegó, pero fíjate en la canasta. Antes estaba llena de polvo y de gavillas, ahora está limpia. De eso se trata, leer y abundar la palabra de Dios. Usted puede ir a buscar agua en ella, que es como agua de vida eterna, que dice Juan capítulo 4. Y usted verá que a lo mejor no entiende, verá que el resultado es nulo porque llega con su cesta vacía, pero esa palabra va a ir limpiándolo de la contaminación, va a ir trabajando sobre su vientre, va a ir haciéndolo reproducir ideas nuevas, ideas sanas, ideas santas, va a ir retirando lo que es contaminación y va a aflorar lo que es en usted el nutriente, lo que es la pureza, lo que es la perseverancia. ¿Entiende? Como lo habíamos dicho, lo que es la obediencia. De esta manera, amados hermanos, yo espero y les exhorto que nos demos a la tarea de comernos el rollo. Será dulce a nuestro paladar, tal vez será agrio a nuestro estómago, pero va a cumplir el propósito de pureza, de perseverancia y de obediencia que Dios espera de nosotros. Hasta la próxima. Ya saben, ya la próxima vez será nuestra última sesión de cierre de este currículo. Hasta pronto.